Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Ya sabéis que espero que os vaya tan bien como me está yendo a mí, que si no, pues haréis algo para solucionarlo. Bueno, y sabéis que hoy vamos a hablar de emprendimiento de guerrilla. Ya sabéis que el emprendimiento de guerrilla simplemente consiste en emprender con los recursos que tenemos a nuestro alcance, pero que el objetivo fundamental es generar riqueza. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, debemos saber que hay muchas estrategias, que hay tácticas, que hay acciones, que hay sistemas que podemos poner en marcha para conseguir eso, emprender con lo que tenemos en cada momento y conseguir un negocio rentable. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy aquí en Emprendimiento de Guerrilla. Vamos a hablar de, bueno, ya sabéis que hay un método, el método Dan, que nos va a permitir, pues cumplir con ese objetivo de generar riqueza. Y luego hay una serie de herramientas, técnicas, estrategias que debemos utilizar para poder competir contra esas grandes organizaciones que tienen muchos más recursos que nosotros, pero bueno, pues nosotros también tenemos nuestras ventajas, ¿no? Nuestras cosas positivas, nuestra diferenciación. Primero, que somos mucho más ágiles, que somos mucho más rápidos y que además, bueno, pues que podemos aplicar todas estas cosas de una manera más personalizada. Podemos ir a nichos más concretos que a ellos no les sale a cuenta y que para nosotros ese pequeño nicho pues puede marcar la diferencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una técnica, de una disciplina que podemos utilizar a la hora de vender, que se lleva utilizando desde hace muchísimos años, que tal vez conozcas, y si no la conoces, seguro que enseguida vas a identificar estas estrategias y, aunque solo sea como consumidor, seguramente has estado cerca de estos sistemas. Hoy vamos a hablar del neuromarketing. Y tiene un nombre así como muy rimbombante y alguno puede pensar que estamos hablando de algo casi mágico, ¿no? Y no es nada casi mágico, ni un poco mágico, ni tal vez sea mágico. Estamos hablando simplemente de una disciplina que lo que estudia son los procesos de compra, la capacidad de los clientes en la toma de decisiones, qué influye y qué no. Y a partir de toda esa información se trabaja en estrategias, en métodos, en acciones que hagan mejorar esa conversión. Que una vez que un cliente ha llegado hasta nosotros, pues tengamos más opciones de conseguir que finalmente, pues llegue hasta el objetivo que queremos, que en principio sería que compre nuestro producto o servicio. Después ya sabéis que hay más objetivos después de ese funnel de ventas. Pues tenemos el funnel de fanatización. Después lo que vamos a querer es que repita ventas, lo que vamos a querer es que dé testimonio, que prescriba. Bueno, pues todo eso lo vamos a tener relativamente fácil utilizando estas estrategias. Me refiero que nos va a servir para absolutamente cualquier proceso de toma de decisiones, cualquier proceso de ventas. Cuando empecemos a hablar de estrategias concretas, de acciones concretas, de disparadores mentales concretos, pues seguramente vais a encontrar 1000 ejemplos en vuestro día a día y en vuestra faceta de consumidores. Y ya os digo que esto, ahora en Internet lo utilizamos mucho, pero también se utilizaba en cualquier publicidad offline. Y también os daréis cuenta, como ahora cuando veáis un anuncio, cuando veáis un mensaje publicitario, pues enseguida seréis capaces de poco a poco ir detectando qué disparadores son los que intentan disparar en nuestra mente para que de manera inconsciente pues nos vayamos inclinando hacia la compra de ese producto o servicio concreto.
A ver, esto... Hay mucha gente que dice, ¿esto es manipular? No. A ver, cada uno es libre luego finalmente de tomar la decisión que quiera. Si fuera manipular, pues todo el que al que le exponemos a estas técnicas, pues terminaría comprándonos. Y no es así. Pero sí que es verdad que en muchos casos puede acelerar el proceso, puede crear, por ejemplo, urgencia en la compra. Y bueno, pues eso hará que la compra se produzca, porque si no se hace rápidamente, pues igual luego el cliente pierde interés o ve otras opciones y finalmente pues la compra se nos escapa. Así que no estamos hablando de que sea algo mágico que nos permita controlar a esos posibles clientes, no. Simplemente, bueno, pues son ayudas a que ese cliente vaya bajando por el funnel de ventas, vaya cubriendo esas etapas que necesitamos que cubra para que finalmente contrate nuestro producto o servicio. En muchos casos funcionará, en otros no, y además pensad que la competencia pues seguramente también está utilizando estos disparadores mentales. Así que vamos a profundizar un poco en esto del neuromarketing, vamos a trabajar sobre esos disparadores que salen del neuromarketing, que salen del estudio de esa conducta de compra, de esa sistema de generación de decisiones que tenemos como consumidores, y a partir de todo ese estudio y bueno, pues de esas cosas que vamos viendo cuando estudiamos a muchos clientes, pues poco a poco se van sacando sistemas y acciones que podemos incluir en nuestros mensajes de venta que, bueno, pues en muchos casos van a provocar un aceleramiento en ese movimiento dentro del funnel, o directamente van a conseguir librar al cliente, por ejemplo, de objeciones que pueda tener a la hora de contratar con nosotros, o puede acelerar el momento de la decisión justo en ese momento en el que nosotros estamos más activos con el cliente. Bueno, cualquiera de estas cosas pueden pasar. Tenemos que utilizar de manera inteligente estos disparadores mentales y, bueno, pues en el fondo lo que tenemos es que utilizar esto simplemente como ayuda a ese proceso comercial. Y es que estudiar el comportamiento de un cliente, estudiar cómo se toman esas decisiones, es algo imprescindible. No vamos a empezar nosotros a hacerlo desde cero cuando ya esto es una ciencia que está bastante desarrollada, una ciencia, una disciplina, como lo queráis llamar. Lo que sí podemos hacer es estudiar qué es lo que se ha descubierto con el neuromarketing y cómo podemos utilizar el neuromarketing para mejorar esa conversión de clientes que, bueno, pues nos va a venir muy bien a la hora de bueno, pues tener más éxito para vender nuestro producto o nuestro servicio. Dicho esto, vamos a ir en las próximas semanas hablando de cada uno de esos disparadores mentales que nos pueden ayudar en un momento dado en un proceso de venta. Y iremos estudiando cómo funcionan, cómo los tenemos que aplicar, cómo son más efectivos. Y enseguida, ya os digo, los veréis en ese día a día que tenéis relacionándonos con posibles proveedores o, bueno, pues con empresas que quieren venderos alguna cosa. De ese neuromarketing, de ese estudio del comportamiento de los posibles clientes, surge bueno, pues la detección de una serie de disparadores mentales. ¿Y qué es un disparador mental? Bueno, pues al final es una especie de espoletita que podemos meter dentro de la cabeza del cliente de manera más o menos subconsciente y que provoca cierta reacción. Y bueno, pues en la mayoría de los casos está enfocado a que esa reacción vaya a favor de obra, ¿no? Sirva para mejorar las probabilidades que tenemos de que ese cliente finalmente decida que nuestro producto o servicio no solo puede resolver su necesidad, sino que es el que mejor podría resolver esa necesidad insatisfecha que tiene. Hay muchos disparadores mentales, muchísimos. Tenemos que conocerlos, tenemos que saber cómo aplicarlos y luego, bueno, pues dependiendo de nuestro producto, dependiendo de nuestro cliente, de la fase del funnel de ventas en el que esté o de la fase del funnel de fanatización en el que esté, pues tendremos que aplicarlos de una manera o de otra para que sean más efectivos. ¿Y cómo sabremos si son más efectivos? Pues
como todo, como el neuromarketing, midiendo. Lo que tenemos es que medir continuamente si aplicamos este disparador aquí, qué resultados tiene, si lo aplicamos acá, si lo aplicamos así, si lo aplicamos a este tipo de clientes, y poco a poco ir refinando el sistema. Como dice el método de DAM, tenemos que ir mejorando en cada vuelta. Y bueno, pues ese sistema de refinamiento continuo lo que nos hará es que demos con un sistema, con un método que finalmente sea realmente eficiente para conseguir esa conversión que necesitamos en nuestros posibles clientes. Ya tengo que dar paso a nuestro patrocinador, pero después del patrocinador vamos a ver algún ejemplo de esos gatillos mentales, de esos disparadores mentales, que en las próximas semanas iremos repasando uno por uno y veremos pues en qué consisten, qué fibra de nuestro cerebro tocan, qué es lo que buscan, cómo los podemos aplicar, cómo no debemos aplicarlos. Bueno, pues todas esas cosas las iremos viendo en cada uno de los episodios del podcast para que finalmente pues tengáis todo un repertorio de disparadores mentales que están a vuestra disposición a la hora de preparar ese funnel de ventas, a la hora de preparar esos documentos de venta o a la hora de integrarlos dentro de las diferentes fases y contactaciones que vais a tener con el cliente. Pero como os digo, primero vamos a ir con nuestro patrocinador que hace posible que estemos aquí cada día. Hoy vamos a hablar de Anerea, esa asociación de nuevas empresas, de roamers, de empresarios, de autónomos que se juntan, que trabajan juntos, que se entienden, que se acompañan durante todo el viaje y que además, bueno, pues ofrece un servicio de asesoramiento, de networking, de formación vital para cualquiera que quiera poner en marcha un negocio o que ya lo tenga puesto. Pero mejor ¿necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Así que ya sabéis, amigos, si vais a poner en marcha un negocio o ya lo tenéis puesto en marcha, pero bueno, pues necesitáis esa compañía del resto de emprendedores, tenéis anerea.org y bueno, la verdad es que os va a merecer la pena estar asociados y bueno, pues tener acceso a todo eso que ofrece Anerea. Seguimos con nuestro emprendimiento de guerrilla y este neuromarketing, que es bueno, pues esa disciplina, como os decía, que lo que hace es estudiar ese proceso de compra, ese proceso de toma de decisiones de los diferentes clientes y de ahí va extrayendo ciertas ideas que finalmente se transforman en estrategias, tácticas, formas, que lo llamaremos esos gatillos mentales, que lo que hacen es, y está demostrado, favorecer la conversión, siempre y cuando los utilicemos en el sitio correcto, de manera correcta, y bueno, pues eso es lo que iremos viendo en futuros podcasts con cada uno de ellos. Pero hoy vamos a hablar, os quiero dar una serie de ejemplos de disparadores, los que más se utilizan normalmente, y vais a ver a qué me refiero y veréis cómo enseguida vais a decir, ahí va, si esto es lo que yo he visto cuando he ido a comprar en Amazon o cuando he ido a reservar un hotel. Bueno, pues se basa precisamente en eso, en disparar en tu cabeza ciertos resortes que son interesantes para que vayas avanzando en el funnel de ventas. Por ejemplo, gatillos más utilizados. La escasez. Y sí, cuando algo es escaso, nos entra cierta urgencia por comprarlo. Es decir, si yo, por ejemplo, entro en Amazon y me pone que hay 100.000 unidades, pues vale, pues ya lo compraré la semana que viene, que cobro, que tal, que cual, que viene, me vendrá mejor, voy a esperar a... Y el problema es que tengo tomada la decisión de compra, pero bueno, no lo haré ahora, lo haré después. El después ya no me acuerdo que tenía la decisión de compra o en ese mismo momento se mete por medio otra empresa que me ofrece otra cosa y al final, bueno, hemos perdido una oportunidad tremenda. Entonces, cuando tenemos al cliente ya que ha analizado nuestra solución, que le parece interesante, que podría comprar, si además somos capaces de lanzar ese sentimiento de, oye, pero hazlo ya porque no hay muchos productos, pues eso avivará nuestra necesidad de cerrar la compra en ese mismo momento. La escasez. Cuando vais a comprar en Amazon y ponéis solo 2 unidades disponibles,
pues dices, oye, voy a comprarlo ya, no lo voy a dejar para luego. O cuando vas a reservar una habitación de hotel, os habrá pasado, por ejemplo, en Booking, a reservar y te pone, queda una habitación de este estilo, solo tal. ¡Bum! Cuidado, que es un producto escaso. Si somos capaces de generar esa sensación de escasez, en muchos casos seremos capaces de provocar la decisión de compra. Urgencia. Bueno, pues por ejemplo, el tema de la urgencia también se utiliza mucho en webs como por ejemplo a la hora de reservar un hotel, ¿no? Y lo que te dicen es que lo tienes que hacer rápido, primero porque hay escasez, pero segundo porque hay 5 personas que acaban de ver este anuncio. Y oye, seguramente, pues cuidado, al final te están generando urgencia por tomar la decisión ya y porque aparte del tema de escasez, pues hay mucha más gente ahora mismo comprando este producto. Así que el tema de la urgencia, que también en muchos otros casos lo habrás visto, si contratas este producto hoy, que es el día sin IVA, o hoy, que es el tal, tiene este precio, pero mañana ya no lo va a tener, o mañana se acaban las inscripciones, bueno, pues todas esas cosas lo que hacen es generar urgencia y provocar que si vas a tomar la decisión, la tomes cuanto antes. Porque si yo te dejo abierta la posibilidad de tomar la decisión cuando te venga mejor, pues en muchos casos, como os decía, perderé la oportunidad de cerrar definitivamente la venta, pues porque el lead se enfríe, porque al final encuentres otra solución. Después, la aversión a la pérdida. No nos gusta perder nada. Entonces, si somos capaces de bueno, pues dar ese latigazo mental con el miedo a perder algo, pues tendremos a un cliente que deseará contratar nuestro producto o servicio solo por no perder eso que le hemos insinuado que puede perder. Luego ya tenemos, por ejemplo, la exclusividad. Si somos capaces de transmitir exclusividad, de que lo que está entrando es un servicio VIP, o lo que va a tener es a precio de no sé qué, un tal, y esto no es para todo el mundo. Bueno, pues eso también nos ayuda a tomar decisiones. Autoridad. Si somos capaces de transmitir autoridad, pues tendremos una gran parte de la venta hecha. Al final lo que nos gusta a nosotros es hacer compras, entre comillas, que luego iremos con el tema de la seguridad, pero nos interesa hacer compras cuando vienen de alguien a quien nosotros ya le hemos dado esa etiqueta de autoridad, ¿vale? Porque ahí hay menos responsabilidad a la hora de tomar esa decisión. A ver, la decisión la estamos tomando nosotros, pero, oye, de esta autoridad me fío y si esta autoridad me dice esto, pues yo al final lo que he hecho es hacer caso a esta autoridad que es reconocida en mi entorno, en mi ámbito, en este tipo de productos, etcétera, etcétera. La prueba social, lo veréis, en muchas opciones de venta está el testimonio, está lo que dicen otros clientes de ese producto. ¿Por qué? Porque eso nos da prueba social, nos habla de que efectivamente ese producto lo están consumiendo otros, además dan testimonio, además me siento identificado con ese que da testimonio y al final eso me ayuda a tomar la decisión. Y esa fuerza de otros que han pasado por lo mismo y que han acertado en la decisión me hace tomar la decisión. Tema del beneficio, pues lo que os decía, si soy capaz de demostrarle al cliente que va a tener esta serie de beneficios comprando mi producto o mi servicio, pues en muchos casos eso hace que tome la decisión. Tenemos muchas más. Seguridad. Si soy capaz de transmitir seguridad en el proceso de compra y en el producto o servicio que estoy vendiendo, pues al cliente le estás quitando una de sus objeciones. Sí, el producto me parece maravilloso, pero claro, me vendrá como me tiene que venir, no tendré problemas luego con el servicio, no sé qué. Bueno, pues si somos capaces de darle al cliente una seguridad, no, mira, es que esto está certificado por tal. Ah, bueno, pues ya me puedo fiar. O, bueno, pues hay muchísimos disparadores mentales que podemos ir, y además no solo hay que centrarse en uno, podemos ir dando vueltas de tuerca con cada vez un disparador o una serie de disparadores en cadena que lo que van a hacer es, en muchos casos, quitar las objeciones que pueda tener a la compra y en otros acelerar ese momento y ese proceso de compra. Bueno, pues esto es un ejemplo, que se nos va el tiempo y yo seguiría aquí toda la vida. Esto es un ejemplo de diferentes disparadores y lo que vamos a hacer semana a semana es ir viendo cada uno de estos disparadores, cómo los podemos lanzar, en qué momento, con qué métodos y cómo nos pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos comerciales. Pero yo te voy a decir lo que te digo todos los días, y es que hay muchas cosas que hacer. Y por hoy aquí nos quedamos. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento!
Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.